En su máximo esplendor, el Imperio Romano se presentaba como invencible, siendo uno de los imperios más vastos que el mundo haya conocido. Defendió con éxito sus fronteras contra todos sus enemigos y estableció un complejo sistema administrativo que controlaba regiones desde Egipto hasta la actual Irak. Parecía que su dominio sería eterno. Sin embargo, hoy es solo un recuerdo lejano. ¿Qué causó entonces la caída del Imperio Romano? ¿Fue derrotado por un adversario demasiado poderoso? ¿Hubo conflictos internos que lo desmoronaron? ¿O simplemente se extendió más allá de sus posibilidades? En realidad, ninguna de estas cuestiones por sí sola explica su declive, que se prolongó durante siglos. Pero antes de conocer la historia completa, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras fascinantes publicaciones históricas. Aquí, en Legión de Imperios. Para entender la caída del Imperio Romano, debemos retroceder en el tiempo hasta sus inicios como república, con territorios mucho más reducidos. La república había reemplazado a una monarquía previamente disfuncional, mientras el pueblo clamaba por un gobierno más cohesionado. En ese contexto surgió Julio César, quien, al ser nombrado dictador perpetuo de Roma en el siglo I a.C., comenzó a centralizar el poder. Su liderazgo eficaz, aunque ambicioso, no tenía intenciones de ceder su poder, lo que llevó a su asesinato por las élites romanas y desató uno de los peores conflictos políticos de Roma. Las guerras civiles subsiguientes concluyeron con Octaviano, el hijo adoptivo de César, asumiendo el poder y consolidando el legado de su padre conquistando territorios cercanos como Egipto, finalizando la era helenística de aquel país. Octaviano se volvió aún más poderoso que su predecesor, con el Senado romano otorgándole el título de Augusto y permitiéndole gobernar indefinidamente, lo que allanó el camino para el primer emperador oficial de Roma. Desde entonces, Roma no solo fue otra monarquía bajo una sucesión de líderes, unos buenos y otros malos, sino que desarrolló un insaciable deseo de conquista, expandiéndose por gran parte de Europa y partes de Asia y África. Italia continuó como el núcleo del imperio, mientras los territorios conquistados fueron organizados en provincias, cada una bajo la administración de un gobernador local con su propio enfoque gubernamental. El imperio alcanzó tal magnitud que resultaba imposible para un líder controlar todas las provincias, las cuales mantenían cierta autonomía siempre y cuando cumplieran con sus tributos y no provocaran el descontento del emperador. Este sistema funcionó durante lo que se denominó Pax Romana, pero bajo la superficie, el malestar se gestaba. En el primer siglo después de Cristo, crecieron las tensiones religiosas. El Imperio Romano veneraba un panteón polivalente, encabezado por Júpiter, muy vinculado al panteón griego liderado por Zeus. Este politeísmo se caracterizaba por templos ornamentados y un folclore que retrataba a los dioses como bastante humanos y caprichosos. Las relaciones de Júpiter con mujeres humanas y las revanchas divinas eran comunes en esas creencias hasta la llegada del cristianismo, surgido de las enseñanzas de Jesús, un rabino judío crucificado por las autoridades romanas. Aunque ciertas historias sobre su feroz persecución carecen de evidencia histórica, el imperio veía las nuevas religiones como una amenaza al orden establecido. Sin embargo, erradicar religiones no es fácil. Aunque en sus primeros años el cristianismo era minoritario, un emperador sabio habría priorizado la estabilidad del imperio sobre la persecución de los infieles. Pero con un sistema monárquico, el destino depende del azar de la genética y el orden de nacimiento. En el año 177, la fortuna de Roma comenzó a cambiar. El nuevo emperador Comodo se hizo conocido por su inmadurez y acciones impulsivas. Asumiendo el trono a los 15 años, Comodo manejó su gobierno con emociones descontroladas, lo que provocó decisiones imprudentes. Era difícil que cometiera errores significativos a la vista del gran legado que heredó, pero rápidamente sumió a Roma en el caos, siendo famoso por su carácter voluble y dictatorial, además de su afición por los combates de gladiadores en el Coliseo, incluso participando en ellos él mismo, asegurando que sus oponentes se sometieran sin lucha real.
creó un culto a su personalidad, y su caótico reinado fue tan memorable que Joaquín Phoenix lo inmortalizó como un villano en la película ganadora del Oscar, Gladiador. El desenlace de su gobierno fue tan desordenado como su comienzo. Comodo fue asesinado por un luchador en los baños romanos tras 15 años de reinado, desatando un caos aún mayor. El Senado romano lo declaró enemigo público y eliminó sus estatuas, sucediéndole un nuevo emperador en lo que se conocería como el Año de los 5 Emperadores. En el 193 después de Cristo, estalló una guerra civil. El siguiente emperador fue asesinado después de solo 3 meses en el poder. Su sucesor prácticamente sobornó a los guardias para acceder al trono, y fue derrocado y ejecutado pocas semanas después. Cuando Septimius Severus y Clodius Albinus comenzaron a gobernar conjuntamente, aunque se veían como amenazas mutuas, el caos en el que se encontraba el clima político de Roma solo comenzó a apaciguarse. Pronto, las miradas externas empezaron a notar el desorden interno. Muchas provincias romanas habían sido semiautónomas desde hacía tiempo, desarrollando sus propias culturas. A medida que el Estado romano se sumía en el caos, estas provincias empezaron a cuestionarse la razón de su lealtad. Roma, bajo la dirección de emperadores inestables e insignificantes, experimentó una rápida sucesión de líderes, lo que llevó a un creciente número de territorios a separarse. Los primeros en independizarse fueron los territorios del Imperio Gálico, que abarcaban la mayor parte de la Francia e Inglaterra actuales. Luego siguieron los del Imperio de Palmira, liderado por la reina Zenobia, que tomó el control de gran parte de Egipto y la costa oriental del Mediterráneo, incluidos los sitios clave en Tierra Santa. Este fue uno de los momentos más críticos en la historia de Roma, aunque también trajo consigo numerosos cambios. Un grupo de 3 emperadores lograría poner fin a esta crisis en el siglo III, pero el imperio romano que surgió no sería el mismo. Uno de estos fue Aureliano, cuyo breve reinado de 5 años dejó una marca indeleble. En una época donde el ejército disminuido de Roma enfrentaba ataques por tribus bárbaras y conflictos internos, Aureliano, con vasto conocimiento militar, repeló a los invasores y reconquistó tanto el imperio de Palmira como el imperio gálico. Fortificó Roma con gruesos muros, abandonó algunas provincias insostenibles y revitalizó la economía. Bajo su breve gobierno, la Roma comenzó a asemejarse a su época de esplendor. Sus sucesores continuaron edificando sobre su legado. Diocleciano, tras 2 décadas de reinado y un veterano militar, centró sus esfuerzos en estabilizar el imperio, creando sistemas judiciales regionales que ofrecieron más control sobre las lejanas provincias. A pesar de recuperar territorios de las provincias independizadas, Diocleciano reinició la expansión del imperio y al final de su mandato, se convirtió en el primer emperador romano que abdicó voluntariamente, retirándose a su palacio. Sin embargo, su sucesor, Constantino el Grande, quizás tuvo un impacto incluso mayor. Con un reinado de 31 años, Constantino fue uno de los emperadores más exitosos de la historia del imperio. Introdujo una nueva moneda, extendió los territorios del imperio y reorganizó el ejército para mejorar su eficiencia. Su cambio más trascendental fue su conversión al cristianismo, supuestamente inspirada por la visión de una cruz en el cielo. Con su conversión, muchos ciudadanos romanos también adoptaron la fe cristiana, encendiendo la ascensión del cristianismo como una religión de potencia mundial. Al final de su reinado, el territorio del imperio casi alcanzaba su pico, expandiéndose tanto al este como Bizancio. Después de su muerte, Constantino dejó el imperio a sus hijos, estableciendo una nueva dinastía que gobernaría Roma. El imperio romano parecía más saludable que nunca, y muchos asumieron que esto marcaba el inicio de una nueva edad de oro. No obstante, ¿cómo pudo todo torcerse tanto? Constantino falleció en el año 337 después de Cristo, y aunque su periodo fue exitoso, existían problemas subyacentes. Su abrazo al cristianismo otorgó a la Iglesia inmenso poder en Roma, y aunque muchos lo apoyaron, no faltaron aquellos que temieron que el imperio cayera en manos del cristianismo. Los opositores al Estado eran ejecutados, y sus propiedades se redistribuían entre sus favoritos. Aunque los soldados recibieron buen pago,
pronto se empezaron a involucrar en evidente corrupción. A pesar de esto, el imperio seguía siendo la mayor potencia mundial, lo que hacía difícil imaginar un desafío real. Sin embargo, los imperios no son inmunes al conflicto interno. Tras la muerte de Constantino, el trono del imperio se abrió de nuevo para ser disputado, provocando numerosos conflictos para determinar quién asumiría el control. Inicialmente, sus hijos gobernaron juntos, pero pronto las luchas internas sumieron a Roma en una guerra civil. Muchos territorios fueron capturados por líderes locales, cambiando de manos en función de victorias militares. A pesar de esta agitación, el núcleo del imperio continuó sin rivalidad, y para el 379 había emergido un nuevo emperador llamado Teodosio. Este general de probada valía se convirtió en uno de los grandes líderes militares de Roma, y acabó con esta era de conflictos. Pero más allá de las fronteras romanas, se presentaban amenazas mucho mayores. Por muy extensas que fuesen las fronteras de Roma en ese momento, era difícil imaginar que un pueblo nómada a un continente de distancia pudiera causar tanto caos. Sin embargo, los hunos no eran nómadas ordinarios. Guerreros formidables, estaban avanzando hacia Asia y el este de Europa, provocando que las tribus góticas locales huyeran hacia el Imperio Romano. De repente, los romanos se encontraron con un inmenso flujo de guerreros bárbaros cruzando sus fronteras, y la gestión de Roma en sus estados fronterizos terminó pasándole factura. Un gobierno más organizado podría haber reasentado a estos nuevos residentes e incorporarlos al Estado romano, incluso aprovechando su destreza guerrera para revitalizar el ejército. Desafortunadamente, los corruptos funcionarios locales optaron por explotarlos, asumiendo que no representaban una amenaza. Pronto se probaría lo contrario. Roma ahora tenía una gran cantidad de guerreros ajenos dentro de sus fronteras. Estos invitados, al notar la falta de hospitalidad romana, rápidamente tomaron las armas. Fueron acompañados por otros miembros de su tribu que cruzaban la frontera, y lo que empezó como una crisis de refugiados pronto se transformó en una guerra de guerrillas. Aunque Roma tenía una fuerza militar superior, al estar dispersa y concentrada en las ciudades, las fuerzas enviadas a confrontar a los godos encontraron que los invasores luchaban con más ahínco del esperado. Las élites del Imperio Romano apenas sintieron los efectos de la crisis desde la seguridad de sus ciudades amuralladas. Sin embargo, en el vasto campo romano, los godos rápidamente ocuparon territorios, apoderándose de las tierras de los antiguos súbditos romanos en los Balcanes. Este problema quizás fue subestimado por Teodosio. A pesar de ciertas restauraciones militares que llevó a cabo el emperador, el tesoro romano permanecía mermado después de décadas de clientelismo bajo sus predecesores. Intentó financiar la defensa contra los bárbaros mediante la subida de impuestos, lo que provocó rebeliones entre sus súbditos. Además, fortaleció su respaldo al cristianismo a través de duras políticas contra otras religiones, incluso persiguiendo variantes del cristianismo. Pronto enfrentó nuevas revueltas en el oeste, donde el líder rebelde, Magnus Maximus, se proclamó emperador en 383, tomando control de la Galia. Este conflicto resultó en pérdidas significativas de territorio y tropas, hasta el fracaso de Maximus en conquistar Roma, siendo derrotado finalmente en 388, pero en 395 después de Cristo. La muerte de Teodosio. Primero dejó un ejército debilitado y sin un sucesor claro. Sus dos hijos reclamaron el imperio, sin embargo, ninguno mostró habilidades de liderazgo adecuadas, cediendo el control a sus ministros. En lugar de caer nuevamente en guerra civil apenas una década después de la anterior, las mitades del imperio comenzaron a separarse. Arcadio se convirtió en emperador de la parte oriental del Imperio Romano, el futuro Imperio Bizantino, mientras Honorio lideró la parte occidental que incluía a Roma. Esta partición marcó la pérdida de territorio más grande hasta entonces para Roma, sin posibilidad de retorno. Mientras el Imperio Bizantino perduraría por 1000 años más con su capital en Constantinopla, nunca alcanzaría el poder mundial que el Imperio Romano tuvo. En cuanto a Roma, a pesar de seguir dominando gran parte de Europa, su dominio se acercaba a su fin. Sin el vasto territorio manejado por los bizantinos, el Imperio Occidental fue más fácil de administrar,
pero las invasiones bárbaras se hicieron más difíciles de contener. Atila, el líder de los hunos, se convirtió en uno de los comandantes militares más temidos y fijó su atención en la conquista de Roma. La caída del Imperio Romano fue lenta, sufriendo ataques brutales de los hunos en sus fronteras y de la población gótica dentro del imperio durante 80 años. El ejército romano, que antaño fue formidable, se convirtió en una sombra de sí mismo, viéndose frecuentemente forzado a la retirada. El territorio del imperio menguó progresivamente, y Roma empezó a parecer más una ciudad en decadencia que un vasto imperio. Aunque algunos líderes lograron restaurar parcialmente la fuerza militar, ninguno logró revitalizarlo al nivel necesario para recuperar grandes extensiones de territorio. El imperio avanzó renqueando hasta 476, momento en que un rey ambicioso decidió dar el golpe final. Su nombre era Odoacro, y aunque poco recordado, puede haber sido una de las figuras más importantes de la historia. El último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, a pesar de su imponente nombre, era solo un muchacho de 16 años cuando Odoacro invadió. Sorprendentemente, el rey bárbaro trató con amabilidad al joven rey durante el saqueo de Roma, aceptando su rendición y permitiéndole vivir. Le envió a vivir con familiares, otorgándole incluso una pensión, antes de autoproclamarse gobernante de Italia. Una de las destituciones más dramáticas en la primera experiencia laboral de un adolescente. Pero, ¿realmente terminó el Imperio Romano? Según se defina, el imperio ya no controlaba Europa, pero su más grande legado, la Iglesia Católica Romana, permaneció en pie. Si bien la Iglesia era aún incipiente, con menos de 500 años de existencia, su fe se propagó rápidamente, echando raíces en gran parte de Europa. Durante buena parte de los 1000 años siguientes, la Iglesia actuó como gobierno de facto en gran parte de Europa, y pocos se atrevían a desafiar el poder del Papa, hasta que Enrique VIII desafió la autoridad eclesiástica creando su propia religión. Así, mientras el Imperio Romano como gobierno dejó de existir, el legado de la Iglesia perduró con fuerza. ¿Por qué exactamente cayó el imperio? No hubo una sola causa que llevara al colapso del Imperio Romano. El desplome de su fuerza militar fue uno de los factores mayores. El ejército de Roma había sido el más poderoso del mundo, atrayendo a los mejores hombres gracias a un buen salario. Sin embargo, a medida que los fondos imperiales disminuían, se les dificultó reclutar tropas efectivas. En consecuencia, los emperadores llenaron las filas con mercenarios extranjeros, quienes carecían de las habilidades y la lealtad que habían caracterizado al ejército romano de antaño. Muchos de estos mercenarios pertenecían incluso a los ejércitos invasores que combatían, afectando seriamente la eficacia de las fuerzas romanas. Intentaron compensar este problema de personal, pero solo hicieron empeorar la situación. Los emperadores constantemente gastaron en exceso en el ejército, sin conseguir manejarlo de forma efectiva. La vasta extensión del territorio dificultaba la comunicación y, sin medios modernos como el correo electrónico o grupos de trabajo para compartir documentos importantes, las medidas políticas clave tardaban semanas o meses en ser implementadas. Conforme el imperio se expandía, la gestión eficaz del territorio se volvió más complicada y se priorizó la protección de ciudades clave sobre el gobierno total del territorio. Sin embargo, Roma misma no se encontraba en mejor situación. Uno de los mayores problemas hacia el final del Imperio Romano fue la falta de un liderazgo sólido, incluso en la posición más alta. Ser emperador romano no era un trabajo deseable. A pesar de ser un puesto de poder casi ilimitado, muchos aspiraban a él, lo que conllevaba enormes riesgos. En un periodo específico entre los siglos II y III, más de 20 personas ocuparon el título en menos de 75 años, y ser cesado del cargo a menudo implicaba un asesinato. Julio César, en efecto, había marcado un precedente. Cuando un emperador lograba mantenerse en el poder por años, existía una alta probabilidad de que transformara el imperio en su propia máquina de favores, asignando a sus aliados en posiciones poderosas. Además, la Guardia Pretoriana, encargada de la protección del emperador, solía tomar el control asesinando emperadores cuando se volvían más problemáticos que valiosos. Con tal sistema de gobierno,
No es sorprendente que el imperio comenzara a desmoronarse. Todos estos factores se unieron, augurando el fin del Imperio Romano. Durante siglos, el Imperio Romano no tuvo rival a nivel militar. Sus expediciones encontraban poca o ninguna resistencia, y su ejército podía invadir y tomar territorios a voluntad. La conquista de nuevos territorios implicaba a menudo construir nueva infraestructura que mejorara la calidad de vida en la región y la imposición del dominio romano sobre sus nuevos súbditos. Así, el ejército se convirtió más en un brazo de aplicación del gobierno romano y dejó de estar preparado para conflictos militares importantes. Por lo tanto, cuando los godos, desplazados por los hunos, llegaron, el ejército romano no fue lo suficientemente formidable para defender sus fronteras. Todo se debió a un error fatal. Si el ejército hubiera estado bien preparado para esta invasión, es probable que hubieran podido derrotar a los godos y defender su territorio. Estaban mejor entrenados y equipados que los godos. Pero una vez que los godos lograron penetrar los bordes del imperio, sería mucho más difícil desplazarlos sin una operación militar importante. Los romanos finalmente eligieron la peor opción de todas. No repelieron agresivamente a los invasores godos, ni defendieron sus fronteras, pero tampoco los acogieron en el imperio para aprovechar esta nueva mano de obra como podrían haber hecho. En cambio, los explotaron y contrataron sin permitirles desarrollar lealtad al imperio. Esto condujo a guerras civiles constantes y pequeños enfrentamientos militares, aumentando la tensión y una pérdida lenta pero segura de territorio. Todo esto podría haberse evitado si el imperio hubiese coordinado una mejor respuesta hacia los godos, buscando refugio dentro de las fronteras del Imperio Romano. Gracias por acompañarnos en este viaje por la caída del Imperio Romano. Si te apasiona la historia y deseas descubrir más sobre cómo otros imperios alcanzaron su auge y caída, suscríbete a nuestro canal, Legión de Imperios. No olvides dejar tu comentario para saber qué otro imperio quieres conocer y no olvides darle me gusta a este video y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos en los comentarios qué imperio te gustaría que exploráramos a continuación. Juntos vamos a desenterrar los secretos del pasado y aprender de las lecciones que dejaron estos grandes imperios.